¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Fíjate que creo que voy a empezar a ahorrar. ¿No te lo crees? No me lo creo. Te lo digo de verdad. Bien. Vamos a hacer una cosa. Por lo del interés compuesto. Sí, que me ha sí. entrado como fuerte Sí. el concepto. Vamos a hacer una cosa. Final de año. Me voy a dar final de año. En diciembre hablamos. Me estoy Me lo voy poniendo a nerviosa, apuntar, me lo voy a apuntar y en otro inicio de programa de diciembre te pregunto si estás ahorrando. Claro, me tiene que pasar un poco también como Warren Buffett. O sea, tengo que vivir mucho. Claro, tienes que ir. Sí, Porque si no, claro, Warren Buffett tiene ese truco. Claro, y Warren Buffett empezó Y sus con. socios no te digo. A ver, Warren Buffett, hay algunos que dicen que con 6-7 años ya vendía chicles y ya ahorraba parte, y otros lo sitúan en 10-11 años cuando empezaba a repartir periódicos, que fue... Entonces Claro, ya si vas lo un hubiera poco niñado tarde. con 50 años, tú imagínate. Claro, vas Ni un interés poco compuesto tarde. ni nada. Claro, ahí. Entonces tú vas un poco tarde. No diremos cuál es tu edad actual. 28, 29. Eso, pero ya vas Estoy ahí. unos años más tarde con Warren. Pues nada, a final de año. Y lo A haremos final de público. año lo haremos público. No solo si has empezado a ahorrar, sino cuánto. No me vale que digas, no, ya he ahorrado algo. Y luego te pregunto y son 50 céntimos. También diremos la cantidad. Las dos cosas aquí en diciembre lo tendrás que decir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy vamos con una coartada llamado Estado del Bienestar. ¿El bienestar de quién? Hablamos del gasto público y del gasto político. Gasto no de lo que tenemos, sino de lo que nos van prestando, sin miedo al colapso. El gran estado del bienestar es el gran estado de nuestra deuda. Y los políticos te justificarán que nos endeudamos por lo que la sociedad, o sea, tú, necesitas. Decía Ronald Reagan que los programas gubernamentales, una vez lanzados, raramente desaparecen. De hecho, la burocracia gubernamental es lo más parecido a la vida eterna. ¿Qué estado del bienestar nos podemos permitir? Bueno, pues entramos en la intervención general del Estado. Que también os digo, está feo pedir por el Estado, pero es más feo robar del Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Duncan Du, los conoces. Sí. Mikel Erenchun, No, ni idea de cómo se llama el otro. Diego Vasallo. Vale, bien. Vamos, que respetos al máximo. A Diego. Diego Basa, aunque le llame yo el otro. Pero sí, no solo los conozco el grupo. Habría sabido que esta canción era suya, incluso yo creo, no digo toda la canción, pero buena parte de la canción podría hasta tararearla, me sé la letra. Claro que eso sí, ya es un logro casi para mí. todo. Seguro que todas las canciones que suenan hoy, incluso nuestros invitados que ahora les presentaremos, también se las saben. Sí, yo creo Les que he visto sí. moverse un poquito y bailar. Sí. Pues mira, en una entrevista en El País, Mikel Erenchun dijo que esta canción habla de una situación utópica que no se da y se debería dar, donde no se pasa hambre, donde no hay guerras, donde hay una igualdad social. ¿Qué te parece? Fantástico. El estado del bienestar. Sí, no sé muy bien en lo que estaba pensando Mikel Erenchun, pero me parece bien. Bien, bueno, hoy vamos a hablar del estado del bienestar. Ya sabes que a mí ni me gusta el estado y el bienestar creo que es una utopía. Hay que prepararse un poco para lo peor. Hoy vamos a hablar efectivamente del estado del bienestar y a raíz de un libro, de la publicación de un libro que se llama así, se llama El ocaso del estado del bienestar, que han escrito José Ramón Riera e Dos Ignacio optimistas. Vasco. Sí. Bueno, no lo sé, ahora nos lo dirán ellos. El análisis más preciso y actual de nuestro estado de bienestar y propuestas para redescubrir el futuro de Secotia. Pues bienvenidos, muchas gracias por estar Bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos. Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Sois dos optimistas, Patológicos. ¿verdad? Hombre, yo te diría que, fíjate, más que optimistas, creemos que hay una posibilidad de salvar a este país. Ya, en esto del gasto público yo siempre he pensado que menos es más. Sí. Vamos, no tengas ninguna duda. O sea, es que de verdad, menos gasto público haría que la economía funcionase mejor. Y tenemos un ejemplo que está pasando en estos momentos en la economía mundial, que es el caso de Argentina. Desde luego. Menos gasto, más crecimiento del Producto Interior Bruto. Ya. Así que, y menos impuestos, más crecimiento del Producto Interior Bruto. Y además, déficit primario ya positivo. Ya no es déficit, es superávit. Anda. Bueno, y los políticos, los nuestros, no lo entienden esto, ¿verdad, Domingo? No, Y menos con el bienestar. Es cierto. Lo que pasa es que a mí me gustaría preguntaros si el ocaso del bienestar, el estado del bienestar es una amenaza,
es un pronóstico, porque yo al principio cuando cogí el Es un libro hecho. me ilusioné, dije, oye, a ver si es verdad que esto se termina. Un Pero liberal recalcitrante. sí, pero luego yo creo que vosotros acabar con todo, no sé si queréis, pero ¿cuál es vuestro diagnóstico? ¿Esto es más diagnóstico, amenaza? ¿Creéis que simplemente en el formato actual es imposible mantenerlo? Vamos a ver, es decir, aquí hay una cosa muy clara, es decir, el estado del bienestar tal como está hoy en los últimos 28 años se ha pagado, se ha mantenido gracias a que nos hemos endeudado y nos hemos endeudado solo para mantener el estado del bienestar en 1.220.000 millones. Entonces, ¿es sostenible el estado del bienestar tal como está definido? La respuesta es hasta que nos presten dinero. Claro. El día que digan, anda, sé que España está muy endeudada, anda, que es que ya ha pasado el 1.700.000 millones de deuda, anda, que es que no nos garantizan que algún día puedan devolver toda la deuda. Y empiezan a decir, no, yo para prestaros voy a subir los tipos de interés al 5, al 6, al 7, y un día digamos que no podemos pagarlo. Y entonces viene el llanto y crujir de lágrimas. Ahí es cuando se acabará el estado del bienestar. Por eso estamos avisando que es el ocaso, porque no podemos seguir a este ritmo de endeudamiento anual para mantener algo que se inventó las Naciones Unidas en 1960, que quedó muy bonito, que venía del New Deal de Roosevelt, de la idea británica del welfare state. Lo contáis en el libro, Exacto. sí. Y entonces, a partir de ahí dices, hombre, bueno, 1960, estamos en 2025, el mundo ha cambiado mucho. Entonces, lo que hacemos es algo que es muy importante y que ahora seguiremos hablando, es proponer una solución, porque desde luego si pensamos que el estado del bienestar lo vamos a seguir manteniendo como lo tenemos hoy, y con esa filosofía, me parece que tenemos un problema muy serio. Esa solución pasa por los políticos. Evidentemente. O sea, pasa por hacer un cambio de modelo. Es decir, ahora mismo tenemos un modelo en el que nos venden este populismo de los impuestos son para sanidad y educación. Y resulta que cuelgan muchísimas más cosas que sanidad y educación. Y además el peso de la sanidad y educación, que es una de las cosas que contamos en el libro, cada vez va en retroceso, va disminuyendo. Cada vez se gasta menos en sanidad y educación y se gasta mucho más en otras cosas. El planteamiento que hacemos en el libro, primero parte de un análisis profundo de los datos. Y ese análisis profundo nos ha llevado a sacar conclusiones realistas, asequibles y conseguibles. Entonces, tiene que ser un manual para que los políticos empiecen a pensar de otra manera cómo buscar soluciones para seguir manteniendo el estado del bienestar. No queremos destruir el estado del bienestar. Lo que queremos es que sea sostenible y que sea eficiente. Y entonces, eso pasa por realmente remangarse y mirar qué estamos haciendo partida por partida y entender que el gasto público hay que hacerlo de una manera consciente, eficiente y que eso funcione. Y ese es el camino. Es que creemos que es el único camino, porque además la única manera de entender las cosas es analizándolas y viéndolas. Si una cosa no se mide, no existe. Desde luego. Y entonces, este análisis que hemos hecho no se ha hecho en este país de una manera seria. Es decir, se hace de una manera ideológica. Bueno, pues yo pienso esto otro, pero no se bajan las cifras y no se baja la realidad. Y el problema de la deuda, que decía José Ramón hace un momento, es que la deuda en todos los países occidentales no para de crecer. Y el problema es que la crisis en de deuda... Estados Unidos cómo está. Claro, el problema es que la crisis de deuda no es si se va a producir o no. Es que la pregunta es cuándo se va a producir esa crisis de deuda. Y hay que estar preparado para ello. Bueno, en eso que dice el epílogo de Daniel Lacalle del libro, Sí. y él dice que es la obra definitiva sobre el estado del bienestar en España. Y también lo creo, es verdad. Sí, El análisis de cifras. en cuanto a cifras, en cuanto a la magnitud Y de datos, comparando de 28 años, ¿no? comparación, Desde 1995 hasta 2022 y todos los gobiernos que hemos tenido en España y también por gobiernos de comunidades autónomas. Correcto. Lo que pasa es que puede haber mucha gente que diga, esto llevo décadas escuchándolo. Y es verdad que esta necesidad de ajustar el gasto público porque no se puede vivir permanentemente endeudados, con déficit, es algo que llevamos muchísimos años escuchando que va a ser necesario y nunca llega. Hay países, Francia lleva desde finales de los 70, principios de los 80, sin un solo año de superávit, es decir, todos los años en déficit. En España no podemos decir lo mismo porque justo con la burbuja del ladrillo hubo ahí unos años, 2005, 2006, 2007,
que tuvimos un pequeño superávit, pero da igual, porque ves las magnitudes de los déficits de los años anteriores y posteriores y te da igual. Estados Unidos, otro país que lleva en déficit crónico desde hace décadas. Y puede haber mucha gente que diga, ¿cómo podéis seguir diciendo que esto es insostenible cuando lleva 40, 45 o 50 años sosteniéndose? ¿Cómo podéis seguir diciendo en algún momento va a llegar, no sé, una gran crisis de deuda cuando vemos que si después de 40 años no ha llegado, ¿por qué va a llegar después de 50 o de 60? Porque siempre llega. Vamos a ver, si la economía se mide en ciclos económicos y si quieres nos vamos al pasado y de pronto la economía europea iba de maravilla, es decir, estábamos creciendo desde la Segunda Guerra Mundial, Plan Marshall, llegan aquí 13 billones de dólares, empezamos a crecer, se crea la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, luego la Comunidad Económica y anda. Todo es maravilloso hasta que llega la primera crisis del petróleo en 1973. Y de pronto, en 1973, descubrimos que la economía puede decrecer, que la inflación se puede disparar, es decir, que entramos a la vez en un problema de crecimiento y de inflación simultáneo. Bueno, la superamos, llega la de 1991, la superamos, llega la del 2008, ojo, y la del 2008 ya nos pilla con una Unión Europea fuerte, con 28 países en aquellos, bueno, 27 países, porque Croacia entró en el 2013, con 27 países, con un euro y de pronto dos países del euro, Portugal y Grecia tienen que ser rescatados. Grecia por 2 veces. Y aquí conviene hacer simplemente un análisis. Grecia, que es rescatado 2 veces, sale del rescate habiendo perdido un 25% de su Producto Interior Bruto, es decir, habiendo perdido el 25% de su riqueza, y sale con los salarios públicos un 33% por debajo y con las pensiones que han bajado 15 veces en ese periodo de tiempo. Y ojo, aquí, cuando hablamos del estado del bienestar, todo el mundo dice, bueno, si viene un problema, pues bueno, lo arreglamos en 2 patadas, que es el modelo político de siempre. Y si no, que se lo pregunten a Mariano. ¿Qué hizo en el 2012 cuando estábamos con un problema muy serio a punto de ser intervenidos? Tomar una decisión típica. Bueno, de momento, media paga menos para los funcionarios, es decir, durante 2 años. Y luego, congelaos los salarios, y congelaos las pensiones, y bajamos la sanidad, y bajamos la educación. Anda, esto es lo fácil, pero vamos a ver, si hoy nos tuviésemos un problema, ¿sabéis lo que haría cualquier político? 2 pagas extras de los empleados públicos, 22.000 millones de euros. 2 pagas extras de las pensiones, 26.000 millones de euros. Con una sola medida a 2 colectivos, ahorró 48.000 millones de euros de gasto. Oiga, no, mire usted, vamos a ver. ¿Y cuántos votos pierdo? No, bueno, pero ¿qué hizo Mariano? Claro. Pues en lugar de, y aquí es la gran diferencia. Este libro lo que dice es que existe una solución. ¿Y qué solución existe? Y vamos a anticiparla para poder discutir de ella. Vamos a ver, esto es el estado del bienestar. Todo. ¿Y por qué no definimos una economía del bienestar? Y la definimos como, ojo, políticamente imprescindible. Es decir, esto no debe tocarse nunca. ¿Qué no debe tocarse? Anda, las pensiones, claro, que no se toquen las pensiones. El desempleo, que no se toque el desempleo. Es decir, la sanidad, que no se toque la sanidad. La educación, que no se toque la educación. Es decir, la seguridad pública, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las prisiones, la justicia, que no se toque la justicia nunca, es decir, que no se toque nunca la defensa nacional, que no se toque ni la vivienda y que no se toque ni el tema de infraestructuras naturales de un país. ¿Sabéis lo que cuesta eso que acabo de decir? 480.000 millones de euros. ¿Y sabéis cuánto nos gastamos el año que costó 480.000? 640.000 millones de euros. Anda. Ojo, nos gastamos 640.000 millones y lo que hemos definido como economía del bienestar, que es lo que todo el mundo entiende, que como mínimo eso debe ser el estado del bienestar, y nosotros lo llamamos economía para defenderlo del Estado, es decir, nos sobran 160.000 millones de euros. Es decir, viene una crisis, cortemos
en los 160.000 de gasto político. Gasto político, ¿no? Exacto. Y eso es lo que llamamos exactamente gasto político. Y ahí es donde hay que mirar, así es donde hay que mirar en detalle, que decía Ignacio, vamos a echarle la lupa. O sea, que no lo hemos hecho en el libro, ¿vale? Pero porque es que ya si no el libro se iba a 500 páginas o 600 y no se lo lee nadie. Ahí es donde hay que buscar la eficiencia económica. Ahí es donde hay que conseguir que el gasto público sea posible reducirlo. Ahí es donde hay que decirle a los políticos, no me cuente usted mil, no me diga usted sosadas. Si usted quiere, tiene 160.000 millones del 2022, 160.000 del 2022, que si esto lo hiciésemos ahora estaríamos hablando de casi 190.000 del 2023, disponibles para ser atacados. No toque usted ni pensiones, no toque usted desempleo, no toque usted, es decir, la sanidad pública, no toque usted la educación pública, no toque usted la seguridad pública, no toque usted ni la defensa, ni la vivienda, ni las infraestructuras. Y es más, como no lo están haciendo bien, señores políticos, podemos incrementar el gasto público, quitando del gasto político en temas de educación, en temas de vivienda. Vivienda, es decir, que es el mayor problema. ¿Sabéis cuánto creció la vivienda en el periodo de 28 años, cuando el gasto público crece 214 y cuando los impuestos crecen un 227? Pues crece un 34%, como no vamos a tener un problema de vivienda. Si el gasto público crece 214, los impuestos un 227, nos hemos endeudado en 1.220.000 y a la vivienda la hacemos crecer en un 34%, era un 3% y resulta que la pinta menos que un caramelo en la puerta de un colegio, ni llega al 0,7% del total del gasto público. Domingo, que tenemos aquí a los invitados cantando a Duncan Du. Eso no lo viste venir. Duncan Du uno se lo puede imaginar. ¿Verdad? Que Ignacio nos decía que lleva en el coche un disco de Mikel Erenchun, ¿verdad? Sí, de cuando se llevan discos en el coche. Eso, pero yo todavía tengo CD, en el coche. Bien, bueno, hay mucho que hablar aquí. Sí. Creo yo, Domingo. Bueno, yo lo primero... Sí, Digo, incluso por el gasto, que se supone que está justificado en sanidad, educación, etcétera. Yo ahí metía atajo en los 480.000 millones, claro. Pero vamos, en un momento, Como dicen, no, pues, solo esta afirmación de ¿está todo el mundo de acuerdo en que esto no se puede tocar? Digo, yo no, vamos, yo ahí metía la tijera, que a lo mejor mucho, vosotros además, tampoco. Que no, pero fíjate, yo antes quería preguntar, ¿qué es lo que hay? Vamos a ir por partes. ¿Qué es lo que hay en esos 160.000 millones de gasto político? Y lo digo desde yo muchas veces he dicho que en España a mí me resultaría muy complicado ajustar realmente el déficit público que tenemos, que ahora este año que vamos a poder estar en 50-60.000 millones de euros, yo creo que vamos a estar más o menos ahí, sin tocar las grandes partidas. Las partidas que efectivamente hay un cierto consenso social de esto no se puede tocar, las pensiones. Yo digo, pues yo no sé muy bien cómo. Entonces, vamos en primer lugar a definir qué hay en esos 160.000 millones para ver si realmente son tan susceptibles de recorte o no. Porque, bueno, vamos a ver lo que hay. ¿Qué podemos incluir? Claro, ahí? porque casi siempre se habla de mamandurria, ¿no? Sí. ¿Pero realmente es mamandurria o se puede recortar? Por supuesto que se puede recortar. Vamos a ver, estamos hablando desde que está Pedro Sánchez tenemos 500.000 más de trabajadores públicos. En la era de la digitalización y en la era de la IA tenemos 500.000, y con todo el nivel de jubilaciones que hemos tenido con los baby boomers, que estamos teniendo con los baby boomers, tenemos 500.000 más de empleados públicos. ¿Se puede recortar? Afirmativamente sí, ¿vale? A partir de esto, COFOG, que es la metodología con la que está hecho el libro, es una metodología que tienen todos los países occidentales y definida por la ONU, en la que todas las partidas, si tú te das un paseo por los presupuestos generales del Estado, bueno, que ya tienen polvo, porque como llevamos varios y que no lo prorrogamos y no hay presupuestos nuevos, pero sí, te vas al del 22... Ahí en la ilegalidad estamos. Bueno, absoluta, pero bueno, esto es otro tema que también da para hablar muchas horas, pero vamos a hablar del gasto y vamos a hablar de esto. En estas series del libro amarillo y demás, tú tienes a la derecha unas casitas, a la izquierda está la partida principal, el programa, y a la derecha está la identificación COFOG. Y yo sé cuánto se gasta en medicinas en España, pero cuánto se gasta en medicinas donde está el salario del farmacéutico que está trabajando en el hospital y el salario de la I+D de subvenciones que puede hacer el Estado. Tengo un desglose tal que soy capaz de identificar partida por partida el gasto, dónde está
asignado a medicamentos. Y lo puedo comparar con Alemania, y lo puedo comparar con Italia, y lo puedo comparar con Francia. Entonces, primero, puedo compararme con el entorno y puedo ver cada uno de los gastos, dónde se encuentran y dónde están. Entonces, la capacidad de poder analizar si llegamos o no a recortar es enorme. Lo que pasa es que hace falta un tío que se remangue y que curre y que diga, vamos a ver, ¿esta partida qué es? ¿Vale? No te digo lo que ha hecho Elon Musk con USAID, que lo que ha hecho es meter el tajo y ala, y como tengo 120 días para estar aquí, pues ya, pues para lo que me queda en el convento ya la lío. Nada, ya hemos visto. Claro, pues eso. Entonces, el tema de todo esto tiene que ver con que tiene que haber una voluntad de poder ajustarlo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Oye, definir estas partidas principales que, por supuesto que pueden ser más eficientes, estoy completamente de acuerdo, y hay que analizarlo, pero lo que, al menos, es que el gasto en vivienda crezca lo mismo que el global del gasto, que el gasto en defensa crezca lo mismo que el global del gasto, que hay que ajustar para que no crezcamos tanto el gasto, por supuesto, completamente de acuerdo, pero vamos a hacerlo de una manera racional. Lo que no puede ser es que la vivienda crezca un 60 y tantos % cuando el gasto general está creciendo más de un 200. Es que eso no puede ser. De esos polvos, estos lodos. Es decir, todo el problema estructural que tenemos de vivienda pública y privada en este país tiene que ver con una falta total. ¿Por qué hay problemas de infraestructuras y por qué se caen las catenarias? Porque estamos en una caída total en el nivel de gasto o de inversión en el mantenimiento de trenes y de infraestructuras. Es el pan nuestro de cada día y las noticias que leemos, claro, están muy relacionadas con lo que se analiza en el libro, ¿no? Pero te voy a dar un dato que te va a producir escalofríos, os va a producir escalofríos. El gasto en salarios públicos en España son 172.000 millones de euros. Bien, eso representa el 24% del total del gasto público. ¿Sabéis lo que dedica Alemania a salarios públicos sobre su gasto público? El 16,7%. Francia, hablábamos de que no ha hecho nunca desde los años 80. El 16% de Alemania, ¿y cuánto en España? 16,7, el 24%. Correcto. Claro. Un 50% más. Efectivamente. Entonces, ¿sabéis cuánto dedica Francia? Francia, que tiene fama de tener una burocracia tremenda. Bueno, dedica el 20%. Italia el 17,8%. Si pensamos Alemania, 16 Länder, 17 comunidades autónomas, 12.000 ayuntamientos, 8.000 ayuntamientos, es decir, estamos hablando 80 millones de habitantes, 85 millones de habitantes, 48 millones de habitantes, estamos hablando de dimensiones equivalentes. 7 puntos en el gasto público. Multiplica 7 por 7, el 7% de 722.000, que es el último dato publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, 50.000 millones. Acabamos de bajar 50.000 millones. ¿Y es posible? Claro que es posible. Perdóname, se van a jubilar de aquí al día 31 de diciembre del 2030. Es decir, 1 millón de empleados públicos. Vamos a suponer que no tocamos ni a los médicos, ni a los profesores, o los sustituimos, médicos que se jubilan, profesores que se jubilan, etcétera, etcétera. Bueno, esos los sustituimos. Si bajásemos 500.000 de ese millón, es decir, de empleados públicos, 500.000, multiplícalo por un coste de empresa oficial de casi 60.000. Vamos a ver los 50.000. 25.000 millones directos en vena. 25.000 millones y solo digitalizando y metiendo procesos, reorganizando los procesos administrativos que tiene la administración pública y dando un servicio además online. Es decir, como tienes en Alemania, es decir, o como tienes en Italia, en el cual si tú tienes que presentar una vez una partida de nacimiento, presentado una vez una partida de nacimiento, no tienes que volver a presentarla nunca. Aquí, ¿cuántas veces te piden partida de nacimiento, partidas de no sé qué? Digo, oiga, no, yo trabajo con la administración pública. No, sí, con la autonómica, con la local, con la central, con la seguridad social. No se comunican. Sí, hay oiga, muchas ¿no? capas también de gobierno en eso, sí que es verdad. Entonces, Entonces Madrid, pero claro, Castilla-La Mancha o Castilla-León, pues tú imagínate. Y hay diputaciones. Eso es. Este es un punto importante, porque es Las verdad, diputaciones. el gasto en salarios de los funcionarios siempre genera polémica, y hay dos tópicos sobre los funcionarios o dos imágenes. Cuando pensamos en funcionarios pensamos o en el funcionario que está en una oficina casi del siglo XIX, ahí poniendo sellos, y que decimos, pero este tipo realmente, ahora con la cita previa, ver la oficina enorme, funcionarios que muchas veces tampoco un ritmo de trabajo
pues que podría ser mejorable, que ellos mismos están cabreados y dicen esto funciona fatal, estamos muy mal organizados, seguimos haciendo las cosas como hace 40 años, y luego está la otra imagen tópica, que sería el médico que está haciendo una operación a corazón abierto y que es imprescindible. Entonces, los que queremos criticar el Estado, lo que ponemos un poco más el foco en el primer tipo, y los que quieren defender el Estado ponen el foco en el segundo. Entonces, ¿vosotros creéis que funcionarios del primer tipo, es decir, que serían susceptibles de recorte en su puesto o mejoras evidentes en la eficiencia, serían susceptibles de recortar podríamos recortar ese tipo de funcionarios en 500.000 de personas, que serían 25 o 30.000 millones de euros al año de gasto? Déjame para que tú mismo te contestes la pregunta. Es decir, de los 3 millones, casi 100.000 empleados públicos que hay, ¿cuántos crees que tienen el contrato de otros? Sabiendo que hay 3 modalidades de trabajar con la administración pública. Eres funcionario, tienes un contrato laboral, o se te ha hecho un contrato de interino tipo universidades, o un contrato laboral, pero con derecho a prescindirte, y se le llaman contratos de otros. Es decir, contratos que entran por las puertas giratorias. Digitales, son contratos digitales. Entonces, ¿cuántos crees que hay con el contrato de otros, dicho por el último boletín oficial, o el boletín estadístico del Ministerio de la Función Pública? Metidos digitalmente. 834.000 empleados públicos. En todas las administraciones. En todas las administraciones todas han las entrado que decías antes, por las puertas giratorias sin pasar por el control de una posición o sin pasar por el control de firmar un contrato en condiciones y realizando entrevistas especiales. Pero ahí se incluyen, por ejemplo, los médicos o los profesores interinos. Pues yo tengo muchos amigos que son médicos y profesores que no sacan plazas, llevan años en situación de interinidad o con esos contratos que cada año les cambian, pues al de que es profesor cada año le cambian de centro, y yo siempre pienso, pero esto no es normal, una empresa privada no podría funcionar así. Es que es ineficiente. Es bastante ineficiente. No, están ahí. Una salida también. Están ahí, pero funcionalmente podemos controlar que están. Es decir, si utilizamos la metodología con la que hemos hecho el libro, que es COFOG, que está ahí, yo tengo identificado funcionalmente dónde está. Entonces, si hago un análisis profundo de dónde están esos otros, bueno, me voy a las cargas administrativas, me voy a las áreas donde puedo eliminar esa parte o donde puedo mejorar esa parte. Y no olvidemos, es que el dato que ha dado José Ramón es brutal en cuanto a las jubilaciones. Es que no estamos hablando de no sustituir. Es decir, es que se va a producir un flujo de jubilación brutal en este país en los próximos 10 años. Entonces, esa oportunidad de recolocar el Estado sin que sea un perjuicio, sin que sea un despido, sino reajustando las capacidades, utilizando la tecnología para el mejor funcionamiento de la administración pública, es que es una oportunidad que no se va a volver a presentar y hay que agarrarla. Es verdad que hay casos y casos, porque es verdad que supongo que algunos de estos empleados que entran a dedo, lo mismo entran a dedo porque hay un trabajo que no se está sacando con funcionarios que llevan ahí toda la vida. Quiero decir, es que hay miles de ejemplos en los que es verdad que hay algunos a dedo que no son David Sánchez. Clarísimo, pero también hay miles de David Sánchez, miles de personas que han entrado para hacer de secretario de, adjunto de, soporte de, es decir, ojo, que es que jefe de gabinete del jefe de gabinete. Que es que estamos hablando de 837.000. No estamos hablando de 10.000, no estamos hablando de 1.000 en la Moncloa, no. Estamos hablando de 837.000 a nivel nacional. Y estructuras tan grandes, pues este tipo de opacidad también las beneficia y las propicia. Maravilloso, un cantú. Hemos tenido suerte de nacer cuando hemos nacido. Yo quiero, ya sabes, vivir eternamente, pero... En el 2000 ya había pasado un candú cuando tú naciste. Bueno, ¿y qué? Pero yo los escuché muy pequeña. Vale, o sea, has tenido suerte con 3 meses, es que era precoz. En el tema musical. De nacer en el 2000 y nosotros de haber vivido los 80. Bien, hablamos del gasto y la eficacia o la eficiencia. ¿Es mejor gastarse más en educación para que vaya mejor la educación o no? Yo soy uno de los puntos. Es verdad que vosotros en el libro planteáis, bueno, si el gasto público en total está creciendo a este porcentaje, las grandes partidas o las que creemos que son más importantes, que las que decís antes, ¿no? Vivienda, obra pública, educación, sanidad, que suban a ese ritmo.
Lo que pasa es que ahí podemos entrar en una discusión que sería, ¿no sería mejor gastar menos y gastar mejor, o no tenemos por qué equiparar más gasto con mejores resultados? Yo esto lo digo muchas veces, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid, que es una crítica que se le hace siempre. Es que la Comunidad de Madrid es la que menos gasta en sanidad de todas las autonomías, es la que menos gasta por alumno en educación. Yo digo, pues si miras los datos de PISA, por ejemplo, en educación, o miras los datos de las listas de espera, no está mucho peor. De hecho, suele estar bastante mejor que las otras comunidades, con lo cual digo, esto debería ser un motivo de orgullo. Gastando menos tiene mejores resultados. Entonces, ¿es equivalente más gasto con mejores resultados? ¿Cómo podríamos hacerlo ahí? ¿Se podría gastar menos en sanidad y educación y obtener mejores resultados? Vamos a ver, es decir, estás planteando el kit de la cuestión de lo que tiene que analizarse, que es la eficiencia en el gasto público. Vamos a ver, en el libro no hemos llegado al nivel de eficiencia porque lo estamos replanteando a efectos de la eficiencia y hemos decidido crear un nuevo instituto, un think tank que se va a llamar Instituto para la Eficiencia Económica. Es decir, ¿por qué? Porque a partir de aquí y de las conclusiones que hemos sacado en este libro, hay cosas que tienen que tocarse, y que tienen que analizarse y que tienen que revisarse, porque como estaba diciendo Domingo, hay un tema muy claro. O sea, no por incrementar el gasto público va a funcionar mejor, porque hay una cosa que hemos detectado, es decir, hay presidentes que incrementando el gasto público se han generado menos déficit y lo han hecho más eficiente, y hay justo lo contrario. Pero hay cosas que hay que poner encima de la mesa porque no queda otro remedio. ¿Cómo es posible que nosotros en estos momentos tengamos que le dedicamos a medicamentos 300 euros por habitante y en Alemania le dedican 830, en Francia le dedican 750, en Italia casi 700 euros por habitante? Algo nos está pasando. Entonces, estamos más sanos. Estamos más sanos, o simplemente pasa que tardamos 500 días en aprobar un nuevo medicamento. Y, por ejemplo, ahí está. Entonces, ¿se tiene que aumentar el gasto en medicamentos? Pues posiblemente, con el modelo que tenemos actualmente, si aumentásemos un poco el gasto en medicamentos, habría menos mortalidad y todavía en determinados temas tan importantes como la leucemia infantil. Es decir, hay un nuevo producto que cura la leucemia infantil, aprobado por la Agencia del Medicamento Europeo desde hace 2 años. Nada. Y aquí la respuesta de la ministra ha sido... La actual ministra ha dicho, es que no tenemos dinero para homologar este medicamento. Oiga, mire usted, vamos a ver. Efectivamente, entonces, cuando se tarda 500 días de media en homologar un medicamento que cura vidas, que sana vidas, cuando tenemos a los enfermos del ELA que se nos mueren porque no pueden recibir ningún tipo... Hombre, yo creo que efectivamente hay gasto que se tiene que producir y que se tiene que mejorar y luego controlar la eficiencia. Pero yo creo que la eficiencia debe de ser una de las condiciones sine qua non que tienen que establecerse a partir de ya. ¿Para qué? Para precisamente poder saber en cómo nos gastamos el dinero. Y esto es fundamental y es clave. Es decir, porque si no tenemos un problema. Claro, sí, las pensiones están creciendo, nos desbordan, claro, y nos están metiendo un déficit en la seguridad social de más de 40.000 millones de euros. Y tenemos que Cataluña nos genera 7.700 millones de euros las pensiones, diferencias entre cotizaciones sociales y pago de pensiones, y Madrid genera un déficit de 500 millones. Claro, y Baleares un superávit, la única comunidad que tiene un superávit de 116. O atacamos el problema de cómo tenemos que afrontar el tema de las pensiones, o el día menos pensado. Claro, es decir, la seguridad social cascará, porque hoy vive de transferencias corrientes que le hace el Ministerio de Seguridad Social, que viene del Tesoro Público, y el año pasado le hemos mandado 48.000 millones para que no quebrase el sistema. Bueno, sí, pues, entonces nosotros decimos que son ya los Reyes Magos. Hay que empezar a proponer cambios, soluciones nuevas, y
Este libro es, digamos que la base. Es decir, a partir de aquí, es decir, desde el think tank pretendemos ir lanzando, es decir, al mercado por forma permanente estudios y análisis. Os digo un nombre que pertenece al think tank para que sepáis, bueno, 2 nombres os voy a dar porque son públicos y no tengo ningún problema. Víctor Rubido, director general del diario El Debate, y Daniel Lacalle, que creo que es un economista liberal conocido en todo el mundo y forman parte de la junta directiva de este think tank. Y los van a obligar, o sea, que ya que los hemos metido, ahora nos van a presionar para que hagamos lo que dicen. Vale, el estado del bienestar está muy analizado, pero ahora dame soluciones de eficiencia económica en el otro lado. ¿Y ha habido recorte de gasto político desde Aznar hasta ahora? ¿Esto va por colores políticos o no? ¿O aquí todos son iguales? Es pregunta trampa, ¿no? Porque en el libro hacemos un análisis bastante profundo analizando por presidentes y además... Desde el año 95. Desde el año ¿verdad? 95. Año 95 en adelante, os digo, no entra Desde la parte Aznar, ¿no? Felipe Es el primero. González, es desde Aznar Sí. en adelante, ¿cómo lo han hecho los diferentes presidentes? Sí, lo del año 95 nos podíamos haber ido más atrás, pero es que el año 95 fue un año en el que COFOG a nivel europeo se estableció ya en todos los países. Entonces ya hay datos consolidados que son comparables. Entonces esa es la razón, pero que nos podíamos haber ido mucho más atrás. Bueno, al final lo que hemos hecho es analizar todas las variables económicas que tiene esto, porque hemos hablado de sanidad, pero la sanidad pues se divide entre atención primaria, atención hospitalaria, la educación se divide entre educación primaria, educación secundaria, universitaria, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas categorías lo que hemos analizado es cómo ha evolucionado ese gasto, si ese gasto ha evolucionado más que el gasto global, y hemos ido generando puntuaciones con cada uno de los presidentes. Y, hombre, al final, de todas las cosas que han sido muy sorprendentes cuando hemos buceado en los datos, yo creo que al final las menos sorprendentes han sido estas, ¿no? Las relacionadas con los presidentes y ver quién, solo uno de ellos, uno gana, saca un notable al final en la media de las notas. Hay otros presidentes que claramente pierden, pero eso no lo quiero adelantar, eso prefiero que la gente lo lea en el libro. Algo habrá que dejar para el libro. Pero yo creo que la gente se lo puede oler, ¿no? Puede pensar cómo ha ido. Al final lo que ocurre es que lo que se desmonta son mantras que sistemáticamente escuchamos, ¿no? Que la izquierda invierte o gasta de una manera, que la derecha gasta de otra. Y luego cuando realmente bajas a los números y ves lo que hay, la realidad es bien distinta. Y tiene que ver con que las evoluciones del gasto son diferentes, y hablamos antes de las comunidades autónomas, cómo van cambiando. ¿Cómo gasta la izquierda y cómo gasta la derecha? ¿Cuál es la realidad? Bueno, pues la realidad más cercana es que el gasto social, el gasto en economía del bienestar, la derecha gasta más que la izquierda. Es al revés, es decir... No me digas. Sí, sorprendentemente. Y además, mira, te pongo un ejemplo que además... Pero los otros gastan más en propaganda. Sí, por supuesto. Los que hemos nacido alrededor del 2000, eso es. Tenemos ahí en el recuerdo de cuando éramos pequeños, había una ministra de Vivienda que inventó unas zapatillas que eran las Kelly Finder. No sé si os acordáis de esto. Y además, bueno, pues yo pateaba las calles en aquella época buscando casas, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Es la época donde más cae el gasto en vivienda en España. Es decir, han hecho una campaña de marketing brutal, nos tenemos que comprar unas bambas para salir a patear las calles para encontrar una casa, y los jóvenes teníamos que ir a eso. La solución habitacional desde aquella época. Eso es, efectivamente. Entonces te empiezas a acordar de todas estas cosas, bueno, pues vas al dato, y es cuando menos se ha gastado en vivienda en este país. Ya. Se ha reducido. Bueno, claro, entonces, bueno, y a medias de 1 millón al mes por comunidad autónoma. O sea, estamos hablando de esos ratios, de esas cantidades económicas. Es de risa, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos un problema hoy en España con la vivienda? Porque solo se ha tomado decisiones ideológicas todo el rato y sin parar, y no se ha puesto un duro. Y entonces, al final, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que el tema ha explotado. Como no podía ser de otra manera. Le pongo trabas a la inversión privada. La inversión pública es absolutamente inexistente. Y las medidas que tomo son todas ideologizadas y en ningún caso van parejas a una realidad de funcionamiento o del bien común. Pues entonces esto se va a hacer puñetas, que es lo que está pasando. Entonces, ¿vamos a señalar el peor, Rajoy? No. ¿Zapatero? ¿El peor? No. ¿Aznar? No. El innombrable. Por descarte. Es que no se puede. Al figura lo nombramos si queréis. Sí, absolutamente. Sí, pero sin ninguna duda. Pero el peor con mucha diferencia. O sea, pero vamos a ver, para que tengáis una idea, de las 37 variables económicas, es decir, José María Aznar, se va el mejor en 22 de 37. Es decir, Pedro Sánchez, el innombrable, me parece que es en una de 37.
Rajoy tiene 5 o 6 y Zapatero 4 o 5. Tampoco no es que tengan muchas, no es que no volvamos locos. Variables económicas relacionadas con el gasto público nosotros y la evolución del gasto. y la evolución del gasto Claro, público. hemos cogido en total 37 variables. Sí. Pensando en que como venimos del mundo empresarial, no nos hemos dedicado a la economía como tal, ni a escribir libros, venimos del mundo empresarial, cuadro de mandos. ¿Qué mejor que utilizar un cuadro de mandos para analizar todo el gasto público? Y entonces hemos cogido 37 variables económicas, es decir, que son las 37 variables de la economía del bienestar, en las que se divide la economía del bienestar. Y esas las hemos metido en una coctelera, que es muy fácil. Es decir, ¿cuánto se ha incrementado el gasto público? ¿Cuánto se ha incrementado el gasto en ese tema? Y cuánto se ha incrementado el PIB, el Producto Interior Bruto. Entonces, con eso sacamos ratios de quién lo ha hecho mejor y quién lo ha hecho peor, ni más ni menos. Pero de forma estadística, esto no tiene ningún secreto. Sumar y restar, ¿eh? Es decir, si tú quieres ese Producto Interior Bruto en 3%, tu gasto público en un 20% y las medicinas en un 16%, cogemos y sacamos un resultado. Si otro que incrementa el PIB en un 14%, el gasto público en un 18% y las medicinas un 5%, pues sacamos otros ratios. Es decir, al final salen unos resultados que son perfectamente medibles para cada presidente de forma independiente. Y entonces, ¿qué decimos? Ya tenemos el resultado de los 4. Lo que hacemos, al mejor le damos 3 puntos, al segundo 2, al tercero 1 y al cuarto le ponemos un 0 patatero. Y entonces los vamos colocando en una hoja y sumamos los 37. Lo indexamos a nivel 100 y José María Aznar saca un 7,2 sobre un 72%. ¿Y cuánto sacan nosotros? Bueno, alguno un 50, muy cercano al 50, otro muy cercano al 40 y otro el 30. 3,2. Un 3. Un 3, sí. Sí, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Yo creía que era el número 1 y ahora no, es el número 3. Yo creo que eso con los criterios de Pilar la Alegría es notable. Y ahora vamos con las comunidades autónomas. La mejor, Madrid. No, la mejor no es Madrid, pero Madrid tiene una cosa que es muy interesante. No es la mejor en casi nada, pero está muy lejos de la peor en casi todo. Es decir, está está generando un nivel de buena gestión razonable. Es decir, no es brillante en casi nada, es decir, a efectos de los 37 parámetros, pero es en general. Tiene casi de media un notable. O sea, nunca es la peor en nada, nunca es la mejor en nada, pero está muy cerca por encima de la media. Con lo cual, ¿eso qué significa? Bueno, pues que distribuyen muy bien económicamente el dinero, gestionan, equilibran el gasto económico. Y hemos cometido un pequeño error, que no lo hemos medido por habitante. Es decir, quizá en el libro deberíamos de haberlo medido por habitante, y al medirlo por habitante, posiblemente Madrid hubiese salido mucho mejor. Entonces, bueno, pues te das cuenta de que hay cosas que se pueden mejorar, es decir, posteriormente, en la siguiente edición, evidentemente, debemos de añadir el ranking medido por habitante. ¿Y Cataluña cómo sale? Cataluña sale muy bien, muy bien. ¿Cómo va a salir Cataluña? ¿Qué podemos esperar de Cataluña? Es decir, cuando desde el año prácticamente 2006 empezaron a iniciar todo un modelo de autodestruirse y pensar que, bueno, pues tenían que montar otras cosas paralelas al lado de la comunidad autónoma. Entonces, claro, tenemos un problema, es que Cataluña tiene 500 organismos autónomos que no consolidan dentro de la comunidad, pero que hay que pagar y que hay que financiar. Claro. Entonces, claro, tenemos una TV3 en Cataluña 500 organismos. Sí, 509. Que no consolidan. Otros 300 y pico que consolidan. Es que es una barbaridad. Agencia para el empleo y agencia del empleo para. O sea, es que tienen juegos de palabras con temas así. Y de estos que no consolidan, muchos de ellos con presupuestos alrededor del 500.000 euros. Lo suficiente para tener un director general, una secretaria, un piso alquilado y un coche oficial. Y de esos hay 30 y tantos. O sea, y
eso es la economía de Cataluña. ¿Cuántos tiene Madrid, José Ramón? Nada, vamos a ver, la economía de Madrid tiene 20 organismos autónomos en los cuales está incluido la empresa municipal de transportes, la sanidad y todo así. Le podrían sobrar 2 o 3, es decir que seguro que se puede eficientar. Se puede recortar algo. De 500 a 3. Sí, claro, no es que son 800, es que son 500 que no consolidan y 300 que son empresas públicas que sí consolidan dentro de en Madrid no hay que no consolidan. O sea, no hay. Y eso iba a preguntar, ¿en otras comunidades autónomas también es habitual o el caso catalán es excepcional? No, Andalucía tiene un problema. O sea, está bajando, o sea, están reduciendo, pero no a la velocidad que deberían de reducir. O sea, Andalucía tiene que pegarle tiene espacio para pegarle un tajo sustancial. Es que no sé si el gobierno actual de Andalucía lo quiere hacer o no, pero es que incluso aunque quieras no es tan fácil. O sea, una vez que un organismo está creado, deshacerte del organismo, tú dices, no, lo quiero cerrar. Hay un tipo que tiene un contrato en vigor, hay un contrato de alquiler con el edificio en el que está el organismo, si hay coches oficiales, todo lo que genera, eso luego no es tan fácil deshacerte de... Completamente de acuerdo. Y es más, además que es una práctica habitual que se produce y se producen determinados, también en los ayuntamientos que tienen empresas públicas que consolidan en el ayuntamiento, pero hay ayuntamientos que la gestión del agua la hace el ayuntamiento, hay ayuntamientos que la tienen una empresa fuera. Hay ayuntamientos que tienen la recogida de basuras dentro y hay otros que lo tienen fuera. Curiosamente, cuando sale fuera es más caro y entonces se complica más el tema y entonces no se puede tocar y entonces es un chiringuito para poder llevar a gente. Y hay casos particulares que hemos ido conociendo a lo largo del tiempo que son bastante paradigmáticos, sobre todo cuando ha gobernado la izquierda, que hace crecer estas empresas subsidiarias que están alrededor, que es el modelo catalán, y que funciona y que lo que hacen es, bueno, pues ser un chiringuito donde aumento gente y donde meto gente allí. Entonces, otra batalla enorme en el gasto son los organismos. Pero es que todos esos organismos, como no están dentro de estas actividades, están en el gasto político. Porque no están aquí, porque es por diferencia. Es decir, si yo no tengo un organismo que esté dentro de esta clasificación funcional, lo tengo en el gasto político. Entonces es donde puedo llegar y donde puedo atacar y donde lo puedo recortar, ¿no? Y ese es el tema, que al final, cuando se habla de gasto y cuando se habla de recorte, volvemos a la parte ideológica de sanidad y educación y nos centramos ahí y nadie se remanga realmente a empezar a trabajar en recortar donde nos están arruinando a todos los españoles en todas estas goteras que tenemos en los organismos autónomos. Empiezas a tirar del hilo y hay una dificultad enorme porque es un entramado complejo, estoy de acuerdo, pero es que si no lo pones encima de la mesa, nunca se va a solucionar. En la línea de lo que comentabais en el libro se cita a Ronald Reagan, que dice que los programas gubernamentales, una vez lanzados, raramente desaparecen. Sí. Evidentemente. No podemos despedirnos sin hablar de pensiones. Sí, sobre todo porque hemos comenzado hablando de esa deuda, de la insostenibilidad, de si realmente en algún momento va a explotar esa montaña de deuda que hemos ido acumulando. Y el gran tema está en las pensiones y en general en el gasto relacionado con el envejecimiento. Que, claro, en España se está empezando a jubilar ahora la generación del baby boom. Esto es importante recordarlo. En Europa llevan ya unos 10, 12 años jubilándose, porque allí el baby boom fue 8, 10, 12 años antes que en España. En España, en este año, cumplen 67 años los que nacieron en el 58, que es, se supone, el primer año del baby boom. Este libro, digo, relacionado con el gasto en pensiones, es un libro que mirando al pasado ahora podemos pensar, bueno, pero es que estamos entrando en una nueva era, porque ya todo el crecimiento del gasto se lo va a llevar las pensiones y los demás gastos relacionados con el envejecimiento, que básicamente son sanidad y esto que ahora se llama dependencia. ¿Hay posibilidad de salir de esa trampa? ¿Podemos realmente recortar el déficit en 2025 cuando lo que vamos a tener son incrementos sustanciales en esas partidas tan grandes? La respuesta, categóricamente, en el 2025, sin presupuestos generales del Estado, no se va a poder recortar el déficit. Es imposible. Vamos a ver, el año pasado tuvimos un déficit de 50.200 millones, es decir, el 3,2%. Sí, como no tenemos presupuestos generales, estamos trabajando de la misma manera que trabajábamos en el 2024, con un, digamos, añadido. Es decir, que las pensiones van a costar este año
Es decir, 11.000 millones de euros más, que los salarios públicos van a costar 10.000 millones de euros más, que las clases pasivas van a costar 3.000 millones de euros más, es decir, que los gastos financieros van a costar 7.500 millones de euros más y que todavía no sabemos exactamente lo que nos va a costar la defensa. No lo sabemos. Sabemos una cosa, que el año pasado nos gastamos 15.000 millones en el capítulo de defensa y que este año, si vamos al 2, tendremos que gastarnos 33.000 y si vamos al 2,5 tendremos que gastarnos 41.000 y si fuésemos al 3, 52.000 millones. De 15.000 hasta 33, pues nos faltan, lo que ya sabéis, 18.000 millones. No, pero ahí, en esa cuenta que has hecho, pensiones, 11.000. salarios, funcionarios públicos, Sí. clases pasivas, el incremento en gasto de defensa que nos estamos comprometiendo. Además, me parece una cuenta muy interesante. Así salen 50, 60.000 Sí. millones de euros más de gasto en este año. Y me gusta esa cuenta porque además es un gasto, ¿cómo decirlo? El que yo digo muchas veces inevitable o que simplemente sin hacer nada, o sea, tú llegas ahí, yo soy un ministro de Economía, quiero Sí. recortar, y eso te lo encuentras porque las pensiones ligadas al IPC, los salarios de los funcionarios ligados a la negociación que haya hecho el gobierno previo, normalmente también con el IPC, el gasto en defensa te has comprometido con tu socio, entonces, sin hacer nada, un gobierno, sin presupuestos, te van a subir 50 o 60.000 millones. 70.000 millones, sí. Correcto. Por eso, y entonces ahora vuelvo a mi pregunta. Entonces, ¿podemos recortar algo? Quiero decir, el que no esté escuchando va a decir, pero no estáis diciendo que venís con la tijera. No, pero vamos a ver. El problema es que, primero, no hay presupuestos generales, con lo cual se está trabajando con una hoja Excel, en definitiva, ni más ni menos, es decir, no nos equivoquemos. Se está trabajando con una macro hoja Excel, es decir, para saber por dónde vamos. No, ¿alguien conoce cuál es de verdad, es decir, el plan económico del gobierno? ¿Lo han presentado? ¿Sabemos por qué dicen que vamos a crecer un 2,8% en el PIB? No se ha presentado un plan económico que soporte el crecimiento que dicen que vamos a tener. No sabemos cuáles van a ser el incremento de impuestos. Sabemos lo que han mandado a Bruselas, que vamos a tener un déficit de 40.000 millones de euros, que no se lo quieren ni habiéndose bebido una botella de vino de Ribera de primer nivel, y nos dicen que nos vamos a gastar en total, es decir, nos vamos a endeudar en 72.000 millones. Esos es los datos que se han publicado en la primera notificación que ha enviado el gobierno el 20 y tantos de abril, con fecha 31 de marzo a Bruselas, donde dice déficit 42.000 millones de euros, deuda 1.702.000, déficit del año anterior 50.000, deuda del año anterior 1.620.000, 1.620.000, 1.702.000, saca la resta y ya lo sabes lo que nos vamos a endeudar. Y nos dice un déficit de 40.000 millones, pues a mí que me lo expliquen, porque eso significaría que los ingresos tendrían que crecer aproximadamente en 70.000 millones de euros. Y es imposible, este país no da para 70.000 millones más de impuestos, no da. José Ramón Riera, Ignacio Vasco, el ocaso del estado del bienestar, un placer haberos tenido con nosotros. Creo que tampoco os importa quedaros sin amigos, ¿verdad? No, la verdad, si se ha puesto de venir aquí. El libro. Claro. Nos vamos. Pues acabamos recordando que te tienes que suscribir a nuestro canal de YouTube, a nuestras plataformas de podcast y que tenemos pendiente un programa con todos nuestros oyentes en directo, ¿verdad, Ya me Domingo? iba sin decirlo, pero justo No, he es que vuelto. tú ya estás vuelto así Ya me como estoy. para la puerta. Pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo enorme a repartir.